2:04 de la tarde. Está en sintonía de Venezuela News Radio, la 104.9 FM. Estamos bajo la dirección general de Lenín Dávila, la dirección de programación Carlos Chávez, en los controles Ricardo Miranda y en la dirección del streaming David Antonio Navas. Estamos en vivo en todo el país a través de los diales: en Caracas, la 104.9 FM, en Aragua a través de la 102.5 también FM, en Anzoátegui a través de la 99.3, en Maturín a través de la 88.1, en Nueva Esparta a través de la 106.5, ese es nuestro dial en Nueva Esparta. En Carabobo nos puedes escuchar a través de la 92.7, en Trujillo, en Portuguesa, en Barinas y en Apure, el mismo dial, 89.1 FM, y en Táchira y en el sur del lago de Maracaibo a través de la 101.7 FM. Poco a poco se escucha, se siente. Circuito Radial Venezuela News. Les saludo a este servidor Carlos Arellán Solórzano en Contexto Radio, espacio para revisar los temas de la actualidad, del interés en materia internacional. En esta oportunidad vamos a dedicar a la reforma constitucional en El Salvador. 5 artículos de la Constitución salvadoreña fueron reformados por el Parlamento de ese país, con amplísima mayoría de la formación del presidente Bukele, un partido Nuevas Ideas. Estas reformas van en dirección de contemplar la reelección sin limitaciones de la presidencia de la República. Se aumenta de 5 a 6 años el periodo presidencial. El periodo presidencial actual de Bukele se reduce a 3 años, terminará en 2027. Esto para efectos de que en ese mismo año se realicen las elecciones simultáneas de todos los poderes, entre otras reformas. Las implicaciones de este paso, de esta decisión que ha sido criticada, cuestionada por sectores internos y externos, porque contemplan la reelección indefinida como un síntoma o un indicador de la deriva autoritaria del presidente Bukele. Vamos a revisar este tema con nuestro siempre amable invitado, Wilmer de Pablos, analista internacional y abogado, a quien en esta oportunidad tenemos conectados vía Zoom. Vamos a esperar que tengamos la confirmación. Ya lo tenemos vía Zoom, no lo veo aquí en la transmisión en streaming. ¿Cómo estás, Wilmer? ¿Vas en dirección a algún lado? ¿Estás en el carro? Sí, Carlos, como siempre, atendiendo desde todas las trincheras los espacios de la comunicación. Gracias por la invitación a ti y a todo el equipo de Venezuela News. Veo que cada día cubren más el territorio nacional y eso me agrada muchísimo. Sí, poco a poco creciendo, Wilmer. Wilmer, bueno, rápido, vamos a aprovechar esta primera parte de esta intervención contigo para pulsar un poco tus impresiones respecto a la intención de esta reforma constitucional en El Salvador, en donde no estaba antes contemplada la reelección. Sin embargo, Bukele se reeligió a través de una interpretación de la Corte en su momento, y ahora se ha asegurado a nivel constitucional de que pueda reelegirse en otras oportunidades, esto sin limitaciones. Hay países que tienen reelección indefinida y eso no significa que sean regímenes autoritarios. Sin embargo, ¿por qué el caso de El Salvador pudiese significar esto una duda con respecto a su sistema democrático? Lo importante es resaltar aquí, Carlos, que esta reforma de la Constitución salvadoreña se hace sin consultarle al pueblo. Yo creo que ese es el elemento de controversia más relevante, ¿no? Sobre todo cuando Bukele en su gestión se ha autodefinido como un verdadero demócrata, pero una democracia donde no se le consulta a las bases, no se le permite participar y protagonizar de los cambios estructurales, sobre todo en materia constitucional, no es realmente una democracia y llama poderosamente la atención, sobre todo cuando existe el antecedente del año 2009 en el que Venezuela convocó a un referéndum consultivo para proponer la enmienda de la reelección indefinida, tal cual como el pueblo lo aprobó en su oportunidad.
propuesta hecha por el comandante eterno Hugo Chávez, pero también antecede a esta reforma la reforma del 2014 hecha en Nicaragua, muy criticada, por supuesto, por la ultraderecha y todos los factores que adversan tanto a Venezuela como a Nicaragua. En el caso de Nicaragua, hubo un antecedente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo que declaró la inaplicabilidad de la reelección consecutiva. Es importante sobre todo señalarle a quienes nos oyen, a nuestros usuarios, que en el continente existe reelección indefinida, reelección consecutiva y reelección no consecutiva. Las consecutivas son las que permiten 1 y 2 periodos de mandato para cualquier persona que se postule. La no consecutiva es la que permite una reelección, pero haciendo el corte correspondiente, como en el caso de Estados Unidos, como lo establece la enmienda 22, que no permite la reelección de Trump de forma consecutiva, pero permite la reelección después de cortar el periodo. Y en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua y en el caso de El Salvador, específicamente estamos en presencia de reelecciones indefinidas, solo que con el elemento que ahora acompaña este proceso en el que el partido Nuevas Ideas, como tú lo decías, que es el partido de Bukele, que tiene mayoría en el Senado del Parlamento, aprovechando, por supuesto, ese momento histórico. El partido hizo una propuesta, el Senado lo analizó y por supuesto fue confirmada por 57 de los 60 senadores que se encuentran allí. Wilmer, antes de pasar a nuestro paréntesis musical, para la audiencia que diga, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces con respecto a la reelección sin restricciones, sin limitaciones, indefinida en el caso de Venezuela con respecto al de El Salvador? Tú lo colocas en función de que hubo una consulta, en este caso refrendaria, para aplicar la reforma en Venezuela. Más allá del procedimiento y de las consultas que se hicieron o no en su oportunidad en cada uno de estos países, lo importante aquí, Carlos, es resaltar que la reelección indefinida en Venezuela, que recordemos la precedía en base al principio democrático de la alternabilidad entre adecos y copellanos, que se repartían los periodos de los quinquenios a los efectos de garantizar por más de un siglo petróleo a Estados Unidos en detrimento de nuestra población, que se encontraba sumergida en el 80% de la pobreza, porque por supuesto estábamos en presencia de una pseudodemocracia. En el caso específico de Bukele, el acompañamiento de Estados Unidos, del Estado profundo, es decir, las corporaciones de la guerra, las corporaciones de la energía, las corporaciones de las tecnologías, lo que buscan, por supuesto, es tener allí a un actor, un enclave que les permita concretar el proyecto que tienen visualizado para Centroamérica. Por eso es que Bukele justamente sobre ese proyecto, un momento histórico para retirar a El Salvador del Parlamento en América Central, porque por supuesto necesitan a un Milei en el sur de América, a un Netanyahu en el Medio Oriente o Asia Occidental, como correctamente deberíamos llamarla, y a un Zelensky en Europa. Es decir, es parte de toda una planificación maquiavélica que responda a los intereses del Estado profundo. Realmente ese es el elemento fundamental. Y realmente, Carlos, no son 5 los artículos modificados: el 75, el 80, el 133, el 152 y el 154, pero el más importante de todos es el sexto artículo, Carlos, que es el artículo 248, sobre ese sexto artículo, que permite modificaciones futuras de la Constitución. Sobre el sexto artículo vamos a ampliarlo después de esta pausa musical. No te apartes, ya volvemos. 2:16 de la tarde, estamos de vuelta con En Contexto Radio. Está en sintonía del circuito radial Venezuela News Radio, 104.9 FM en Caracas. Volvemos a conectarnos con Wilmer de Pablos, con quien estamos revisando sobre la reforma constitucional en El Salvador. Nos decía que había un sexto artículo reformado y el cual él coloca el resaltador que sería como el más importante. ¿Por qué sería el más importante del resto de los que han sido reformados en El Salvador? Sí, en Venezuela existe en la ingeniería constitucional los mecanismos que permiten la reforma y la enmienda previa consulta del poder popular, ¿no? Porque el principio de participación y protagonismo del pueblo
no puede ser disminuido o invisibilizado en el contexto de la aplicación de la dinámica de nuestra legislación. Por eso es que el presidente Nicolás Maduro somete a consulta los más elementales temas, como el tema económico o como, por supuesto, la futura reforma que tenemos en puerta a principios del próximo año. Pero en el caso específico de El Salvador, la modificación del artículo 248 lo que permite es que Bukele, el partido Nuevas Ideas, el Senado, que se encuentra, por supuesto, en este momento en mayoría, pueda ir haciendo los cortes constitucionales y legales que permitan responderle a ese estado profundo. Para nadie es un secreto que estamos en presencia de un nuevo cachorro del imperio norteamericano en Centroamérica, por ese enclave geográfico es tan importante. Recuerda que allí tiene espacio hacia México, hacia Nicaragua, hacia Cuba, hacia Honduras, y que Centroamérica es clave en el proyecto, sobre todo chino, de la ruta de la seda, específicamente con Nicaragua y el nuevo canal, ¿no? Entonces, todo esto está perfectamente visualizado con la intención de que él pueda en el futuro, para responderle al Estado profundo, al DSP y a la corporocracia norteamericana. Recordemos que lo que más se discute en este caso de la reelección indefinida es la violación al principio democrático de la alternabilidad, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Esta misma alternabilidad, entre comillas, entre demócratas y republicanos que se reparten el poder, pero que nosotros, el mundo entero sabe que detrás de esta estructura de gobierno o de estos gobiernos en sus periodos de 4 y de 5 años, quienes gobiernan realmente este país son las corporocracias de la guerra, de la farmacia, de la tecnología. El Estado profundo siempre está allí tras bastidores, porque es realmente a lo que responde toda la actuación del gobierno. No es a los intereses del pueblo, no es sino a los intereses de estas corporaciones. Entonces hay que tener claro que este artículo 248, en mi opinión humilde, es el más importante, porque lo que busca es ir haciendo las adecuaciones de cara a los planes de guerra que se tienen en América Latina. Lo ha denunciado la propia vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delcy Rodríguez, cuando en noviembre, diciembre, en estas invitaciones de foros internacionales, mostró un mapa que llamó poderosamente la atención, porque los centros de guerra ya ven la fachada atlántica como el próximo conflicto, la fachada atlántica venezolana como el próximo conflicto en la región, y todo esto está perfectamente diseñado y articulado con un actor en Centroamérica como Bukele. Wilmer, ya para cerrar, ¿no crees que este tema del debate sobre la reelección indefinida en El Salvador le está generando también un problema de relato e ideológico a las mismas derechas, que en el caso de Venezuela, Nicaragua, lo califican como un signo autoritario, pero en el caso de El Salvador lo ven como el resultado de una gestión aparentemente, dicen, exitosa, y que sería también avalada por la popularidad de Bukele, y que sería la manera para darle o consolidar el programa político, el proceso político que tiene como énfasis la seguridad ciudadana en el país. En el caso de Bukele parecería que fuera bueno, en el caso de Venezuela y Nicaragua que no. Sí, pero recuerda, Carlos, que esos países están dirigidos por psicópatas, por fascistas, que no se sonrojan para nada en el ejercicio de las funciones, aun cuando sean evidentes y claras las profundas contradicciones, porque ellos fueron diseñados para esto, y además invierten enormes recursos, como nos lo decía Samir Amin en esa obra extraordinaria del capitalismo, los monopolios del capitalismo, donde señala que las corporaciones de la desinformación, los laboratorios de guerra sucia y los anclas están preparados siempre para adecuar el relato, aun cuando le sea adverso y contradictorio, porque todo esto se maneja estructuralmente. Y por supuesto, en el caso específico de la guerra
híbrida de cuarta, de quinta generación o guerra cognitiva, ellos tienen toda una experticia y una experiencia para revertir en este momento el relato de la contradicción a la que se enfrenta la actuación propia de la Asamblea o el Congreso salvadoreño por iniciativa de este partido de Nuevas Ideas que acompaña a Bukele. Para ellos esto simplemente es cambiar el verbo, cambiar el relato, y sin sonrojarse, por supuesto, lo van a visualizar, porque no se trata de ese tipo de democracia nicaragüense o de ese tipo de democracia venezolana que para ellos son dictaduras, pero no la de Bukele, que casualmente acaba de hacer una reforma en la que no se consulta la participación y no se permite el protagonismo del pueblo. Evidentemente, eso contradice el relato mentiroso, siempre interesado, de Estados Unidos y sus aliados. Bueno, muchísimas gracias, Wilmer, por concedernos tu tiempo para conversar sobre este tema de la actualidad, lo que fue la reforma de la Constitución en El Salvador. Bukele se aumentaría de 5 a 6 años el periodo presidencial y ya no hay restricciones para el número de mandatos consecutivos en El Salvador. Y también al mismo tiempo planteando contradicciones del mismo Bukele, que hablaba de que los casos de Nicaragua, los casos de Venezuela, en algún momento señaló a Juan Orlando Hernández también en Honduras de ser dictadores por supuestamente reelegirse, siendo o queriendo simplificar esta condición de reelegido como una característica inapelable de un gobierno, de una característica no democrática de un gobierno. Las circunstancias ahora le están colocando en una contradicción que le están devolviendo sus propias palabras. ¿Qué estás queriendo? ¿Quieres decir algo más? Sí, Carlos, es importantísimo sobre todo resaltar el elemento del retiro de El Salvador del Parlamento de Centroamérica, porque por supuesto, estando en el Parlamento se vería atrapado frente a los intereses que ya hemos señalado. Entonces, por eso es que todo está perfectamente diseñado y necesita apartarse de ese Parlamento que pudiera convertirse en una piedra de tranca para las pretensiones en Centroamérica. Justamente sobre el Parlamento centroamericano vamos a conversar después de este paréntesis musical con Karina Sosa, diputada del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, a quien ya tenemos prevenida para conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Wilmer.